esta gente a la que admiro, a la que respeto y a la que quiero, con las que hemos caminado junto a los migrantes, Fray Tomás, el padre Solalinde, mi hermana Leticia, Javier Cecilia. Es verdaderamente un privilegio estar aquí con ustedes, porque son ustedes los héroes de esta historia también, porque se dedican a rescatar las vidas y precisamente la memoria sobre la ignominia contra los migrantes. Ellos merecen a nosotros. Que hacen un trabajo extraordinario, son pocas las voces, ustedes saben, en México hay un duopolio televisivo, si no sales en la tele parece ser que ya existe, pero no es cierto. Nosotros estamos aquí para desmentir esa versión y para decir que se puede hacer periodismo libre, que se puede hacer periodismo crítico, que se puede hacer periodismo que respete las verdades que los poderes fácticos quieren ocultar. Y bueno, evidentemente el nombre de la mesa es perfecto. Todos en algún momento de nuestra vida seguramente hemos sido migrantes. Yo, mi padre fue migrante, yo he sido migrante, me siento migrante aquí y allá porque me muevo por todas partes. ¿Y por qué no decirlo? Todos somos migrantes, pero en este momento también todos somos Ayotzinapa, ¿sí o no? ¡Todos somos Migueles! La plata, porque lo que sucedió en esa masacre, o sea, estamos viviendo, nos están retrocediendo 70 años, o quizá nunca avanzamos, y el PRI nos quiere llevar al abismo, y lo está demostrando. No solo, porque para ello ya tiene otras comparsas, ¿no? Ahí está la masacre de la izquierda en Guerrero, porque es una masacre que se da en el entorno en un narcoestado, narcomunicipio, gobernado por el pueblo. ¡Viva se los llevaron y viva los queremos! Estas tribus, ¿no?, que existen en la izquierda, pues esto es lo que generan. Al hacer el recorrido con las madres en la caravana de madres centroamericanas, uno puede ver su dolor y respetarlo, y tenemos que abrazar ese dolor para poderlo contar. En México han desaparecido más de 80,000 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos. Son cifras del padre Solalinde, y yo le creo más al padre Solalinde que al gobierno, ¿no? Porque las cifras oficiales no hablan de esta catástrofe. 80,000 migrantes, eso quiere decir que México se ha convertido en un cementerio lleno de fosas clandestinas. No podemos permitir que sigan diciendo narcofosas, porque eso es criminalizar a los inocentes. Eso es lo que quiere el Estado, que no tengan identidad, que no tengan nombre y apellido, pero sí lo tienen, y nosotros estamos aquí para rescatar la memoria y para contar esas zonas oscuras. En ese camino, las historias que se cuentan a veces son tan inverosímiles que nos dicen que nos supera la ficción. Hace poco, estando con el padre Pedro Pantoja en Coahuila, que ustedes conocen, llega afuera del albergue, están acostados los zetas, esperando a que salgan los migrantes para casarlos. Cada migrante cuesta para ellos $2,000, a veces 3,000, a veces 4,000, lo que puedan obtener. Imagínense ustedes, están afuera como buitres esperando a que salgan a comprar un refresco. El padre, con todo eso, estuvimos ahí viendo cómo funciona este operativo, que además tiene una vinculación, una convivencia directa con las autoridades. Porque ese atleta, aunque ha pedido las medidas cautelares, el Estado de Coahuila no se las otorga. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho y nada. Bueno, pues platicando con los migrantes, las historias son tremendas, como las que contó
de los Zetas, y nos contó ahí a un grupo de personas cómo a cada migrante que no tenía dinero, es decir, que no tenía la manera de darles el rescate, porque todo esto se hace, este operativo del Instituto Nacional de Migración, porque ellos son también unos delincuentes en connivencia con los criminales, ahí se confunde porque son ellos los que los entregan. Y juntaba, ¿por qué los gritos? Porque cada migrante que no tenía dinero tenían en el patio un foso, un hueco con cocodrilos. Ustedes saben que esa zona es fértil en este tipo de animales con cocodrilos, y a cada migrante que no tenía lo lanzaban al hoyo de los cocodrilos. Vimos, así como esto de Ayotzinapa, ¿no? Que dicen que fue, todavía no sabemos, son desapariciones forzadas, hay una versión de que los quemaron vivos. ¿Cómo es posible ese terror, esa barbarie, ¿no? Por supuesto que el hombre no podía dormir. ¿Cómo podía dormir? Era imposible. Entonces, para la elección de este texto, que ahora la brigada va a regalar, dice qué cosa más hermosa, que se puedan regalar los libros, que regalen libros, es maravilloso. Combatir esta clase con un balón de oxígeno como es la cultura. Y uno de los textos en ese camino con las madres migrantes es la historia de la esperanza, porque todo este horror y estas historias aterradoras que nos toca contar, como las de San Fernando, recuerdo que llegué, lo primero que me dijeron es: ve a la estación de autobuses en Matamoros. ¿Y por qué? Y ahí te vas a dar cuenta. Había más de 800 maletas no reclamadas. Tenían año y medio de saber que los Zetas secuestraban autobuses en el camino, llenos de migrantes, y desaparecían a todos, incluido el chofer a veces, y a veces hasta el autobús, y no habían dicho nada las líneas de autobuses. ¿Y saben por qué? Por el seguro, por el dinero, para no compensar a los familiares. Imagínense ustedes. Y nos contaban en el servicio forense que los habían matado en estas cosas que encontraron a 193, pero en realidad dicen que había muchas cosas más, pero que el gobernador Egidio dijo: ya paren. Hay que decirlo, padre. La mayoría de la ruta migrante está gobernada por el PRI, y es donde desaparecen los migrantes, y son estos territorios del terror. Y obviamente lo que nos contaba el forense era horrible. El grupo, en este caso se dice que puede ser los Zetas o el Cártel del Golfo, da igual, porque operan igual, de terroríficos y de sanguinarios, para evitar gastar balas, los habían matado a mazazos. Decenas, se puede decir cientos de migrantes. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el móvil? Sin estas cosas no hay móvil, ¿no? Es la barbarie sin explicación. Lo que decía Oscar. O sea, esto que estamos viendo aquí lo vivieron nuestros compatriotas, nuestros hermanos centroamericanos. Y eso es una política de Estado también hipócrita, porque el Estado critica cómo tratan en Estados Unidos a los migrantes mexicanos, pero no es capaz de recomponer la frontera en el sur. No es capaz de tratar bien a los migrantes, al contrario, está contribuyendo a esta especie de genocidio migrante. Y la parte de las patronas es una parte que rescata eso que dijo María, la esperanza. Un grupo de mujeres que un día se da cuenta que en ese tren llamado La Bestia, que no es el tren La Bestia son los delincuentes que se suben a secuestrar, a violar a las mujeres, que se tienen que medicar, tienen que tomar un anticonceptivo antes de tomar ese tren, antes de viajar por México, antes de pasar para
esta guerra, las mujeres, el cuerpo de las mujeres. Y en ese camino, en la bestia, a veces llegan, el padre Somerville que lo ha contado, a veces llegan 1000, a veces 2000, imagínense, los lomos de la bestia. Y claro, la bestia llegaba, pasaba, llena de gente. Un día, un grupo de mujeres, unas de ellas iban a comprar pan y leche, los mandó su madre, son 5 o 6 hermanas, y le dijo: ve a comprar. Cuando ella trae el litro de leche y la bolsa de pan, pasa la bestia, repleta de gente, y uno de los migrantes estira la mano y le dice: madre, señora, tenemos hambre. Ella se queda así sin saber qué hacer. El tren sigue caminando y otra escucha otra voz: tenemos hambre. Dice que su impulso inmediato fue levantar las manos y ofrecer el litro de leche y la bolsa de pan. Cuando llegó a la casa, su madre le dijo: ¿dónde está lo que te encargué? Ay, mamá, no vas a creer, dijo, se los di a los que vienen en el tren. Eso fue hace 18 años, lo de las patronas, no. Entonces la madre dijo: no te preocupes, pensé que me ibas a regañar. No, al contrario, dijo, vamos a organizarnos y vamos a darle de comer a esa gente que tiene hambre y que tiene sed. Entonces todos los días ellas preparan en una cocina pequeña, le regalan más de 20 kilos de tortillas, ellas preparan kilos y kilos de arroz, de espagueti, el postre, lo meten todo en bolsas de plástico y lo van entregando. Seguramente ustedes ya han escuchado, porque ahora se han hecho famosas, les dieron un premio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el reconocimiento a su labor. Pero quería contarlo para que vieran cómo estas mujeres hacen el cambio, cómo el cambio está en nosotros mismos, en generar estos mecanismos de esperanza, de ayuda, de solidaridad, como lo queramos llamar. Y la madre de ellas, cuando la entrevisté el año pasado, me decía: todos podemos ayudar, todos. Y le digo: ¿por qué creen que no todos ayudan? Dice: porque son cobardes, porque tienen miedo. Para ser solidarios también se necesita valor en este país. Y terminar diciendo que el otro texto es un texto sobre precisamente la caravana de las madres centroamericanas que se hace una vez al año. Ya se dieron las fechas de este año, va a ser una caravana en el mes de noviembre. Es una caravana que recorre 18 o 20 estados, maravillosa, con todas las madres que vienen de Centroamérica buscando a sus hijos. Esos hijos que necesitan saber dónde están. Se han hecho hallazgos, se han recuperado, esas son las historias de alegría. A veces los encuentran después de 5 o 10 años, los vienen localizando. Y por supuesto esa es una llama de esperanza que nosotros no podemos olvidar. De eso depende. ¿Y por qué? Porque nosotros no vamos a encontrar nada en el Estado. Somos la sociedad civil los que tenemos que organizarnos. Y nuestro trabajo como periodistas es ofrecer desde el periodismo